La ley 44 fue modificada por una ley que esta asamblea aprobó, que es la ley 20 del 2006. Yo quisiera, porque cuando examino la ley 20 del 2006, es una ley que tiene 2 artículos solamente. Y yo quisiera saber que usted nos dijese el motivo por el cual la Asamblea Nacional, posterior al hecho de que usted ante el gabinete lo presentara, porque usted era el presidente de la Junta Directiva de la autoridad del canal, por aquí lo estoy viendo. ¿Cuál fue la razón fundamental por la cual ustedes, sin el consentimiento, no sin el consentimiento, sin la probable autorización de la Junta Directiva, ese fue uno de los requisitos para que fuese señalada como inconstitucional la norma, aunque hay diversas opiniones con referencia a esa inconstitucionalidad, se produjera una promulgación de esa ley con anuencia del administrador del canal, que por cierto era el ingeniero Alberto Alemán Zubieta, que hoy es ministro consejero en asuntos del canal, no ministro del canal, sino en asuntos generales para la presidencia del señor José Raúl Mulino. Me gustaría que me pudiese explicar las razones fundamentales por la cual se promulga esta ley con anuencia, en el caso particular de usted como director de la Junta Directiva del canal, porque me imagino que tuvieron que verlo, y con el administrador Alberto Alemán Zubieta. La presentación que hace el diputado históricamente es correcta, mas no necesariamente las personas. Lo que declara inconstitucional la ley 20 es el proceso por el cual la ley 20 deroga la ley 44. Claramente la Constitución y la ley que desarrolla el título constitucional faculta a la Junta Directiva del canal para determinar los límites de la cuenca hidrográfica. Ese proceso se siguió en 1998, cuando se trae a la Asamblea y se propone, a través de un mandato del Consejo de Gabinete, al presidente de la Junta Directiva y ministro de Asuntos del Canal, que proponga esa ley que fue eventualmente aprobada y se convirtió en la ley 44. El proceso en el año 2006 no cumplió los mismos pasos. La propuesta de ley 20 no dimanó de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Pero explíqueme por qué se permitió que se redujera o se replantearan los límites de la cuenca hidrográfica, sabiendo que eso pudiera tener una consecuencia ulterior. Ese detalle, no responsabilizo a la administración del canal. ¿Por qué el gobierno en el 2006 decidió presentar esa ley aquí a la Asamblea Nacional? La posterior ley es la ley 28 de julio del 2006. Y esa ley estima entre un mes de que no pueden construirse embalses que significasen una realidad para el tercer juego de Cuyo. Entonces, cuando se reduce la cuenca, que hoy, bajo la consideración del fallo de la Corte Suprema, atendería no solamente la cuenca del río Chagre, sino la cuenca del río Coclé del norte, agarraría la cuenca del río Indio, agarraría la cuenca del río Miguel de la Borda, o sea, añadiendo 2 cuencas que prácticamente no estaban dentro de la realidad del mapa geográfico de la cuenca. Entonces yo le pregunto, si en el 2006 la ley 20 lo reduce y la ley 28 prohíbe el embalse, pareciera ser que la motivación evidente de esa administración era política. Entonces, ¿por qué me preocupa? Porque en ese momento era requerido el referéndum para los efectos de la aprobación de la construcción del tercer juego de Esclusa. Pero entre ese propósito en el 2006 y el 2024 han transcurrido 18 años. 18 años y prácticamente 2 administraciones después que se produjera
la ratificación aquí en esta asamblea de la ley 20. Entiendo que hubieron algunos estudios, no sé si en el 19 o en el 20, del cuerpo de ingenieros, que manifestaba su renuencia a que definitivamente había que construir un embalse en la realidad del río Indio, después hacer una conexión por tubos hasta el lago Gatún, que produciría la mitigación de los efectos de lo que hemos padecido con el fenómeno del Niño fundamentalmente, y que no es un fenómeno nuevo, que ha tenido su incidencia más acortada en estos últimos tiempos, pero no es nuevo. Yo entiendo que el canal tiene que tener alguna previsión, porque si hace un estudio para los 25 años para atrás, eso ahora está marcado como un fenómeno que ha estado en la realidad. Le pregunto, ¿por qué razón, si pasó el gobierno con el referéndum, se produjo la construcción del tercer vuelo de Esclusa, no replanteó la administración y su junta directiva, toda vez que ya reconoció, aunque no hubiese un fallo de la Corte, la probable presentación nuevamente de otro proyecto de ley que enmarcase a estas cuencas que acabo de definirle, como la del río Coclé del Norte, la del río Indio y el de Miguel de la Borda? El esfuerzo del Canal de Panamá durante esa década subsiguiente a la aprobación del referéndum se concentró en la construcción del tercer juego de esclusa para poder terminarlo a tiempo y dentro del presupuesto para poner en funcionamiento el tercer juego de esclusas. Técnicamente, para la operación del Canal de Panamá, la utilización de las tinas de recirculación de agua permitían la operación confiable del Canal de Panamá dentro de los modelos que se habían analizado para poder hacer la operación. Reconozco hoy que efectivamente esa operación afecta los niveles de salinidad del lago, tema que nosotros tenemos que resolver en el Canal de Panamá para poder atacar esa situación. El diseño con que se trabajó subestimó efectivamente la introducción de agua salada. Sucedió y lo tenemos que corregir. Pero más importante que eso, resulta el crecimiento en el consumo metropolitano, y en el año 2016-17 se autoriza la construcción de plantas potabilizadoras adicionales por extracción de agua en el lago Gatún. No en el lago Alajuela, en el lago Gatún. En efecto, reconsiderar Indio trata de resolver el tema del crecimiento de consumo de agua potable. Es más, cuando vemos los niveles de generación de agua que podemos obtener allí, equivale justamente a la cantidad de agua que se extrae del canal para potabilizar cuando todas las plantas que se fueron autorizadas estén en funcionamiento. Es más, cuando la Junta Directiva autorizó en su momento la construcción de dichas plantas, instruyó al IDAN y al gobierno central de que tenía que comprometerse a, de alguna manera, compensar las fuentes de agua para poder mantener el balance hídrico de los lagos Gatún y Alajuela. Y eso sí consta en las actas del canal. Gracias por su objetividad, porque evidentemente hacia allá nos conducíamos. Cuando usted manifiesta el problema que para el pueblo panameño tiene en aspecto de la salud pública, la situación de la salinidad, y cómo, no sé si son deficiencias estructurales o el modelo particular del tercer juego de esclusa para poder hacer el esclusaje, se dice, ¿no?, de los Neopanamax, porque ese problema no lo tenía las anteriores esclusas, porque cuando tú medías el nivel de salinidad en esas áreas prácticamente no existía. Señor administrador, nosotros en el lago Gatún, los residentes refieren que están pescando pargo rojo y corvina, en vez del sargento ese azul que había mucho en el área. Y en salud pública nosotros recibimos informes de las salas de hemodiálisis de la región de San Miguelito y del área este, atendiendo la preocupación de que esa concentración salina pudiese ser perjudicial para el hecho de el agua que ellos reciben producto de la potabilización. Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? Mire, si se construye el río Indio, como en efecto nosotros consideramos que debería construirse, claro,
Eso va a significar un incremento importante de los recursos y de las utilidades del canal hacia este país y hacia el presupuesto general del Estado. Yo creo que en atención a lo que hoy escuchamos aquí en incidencia reiterativo sobre el problema del agua en este país, el Canal de Panamá pudiese perfectamente bien de ese excedente de lo que se produzca posterior a la construcción, dotar los recursos necesarios para que un instituto de acueducto y alcantarillado de Panamá, reformulado y replanteado bajo consideraciones modernas, pueda resolver el problema del agua. Porque el problema del agua en este país, en el entramado ilegal, que es una realidad inconnotable, y la falta de estructura, con un presupuesto de 200 millones de balboas, es imposible de resolver, siendo el tercer país con los recursos hídricos más importantes debajo del subsuelo en Centroamérica. Así que nosotros nos inclinamos hacia lo que dijese Omar Torrijos Herrera al final de los tratados Torrijos-Carter, el bien colectivo más posible, y que no solamente el canal sea un negocio para aportar el manejo de bonos corporativos, nacionales o internacionales, sino que se vaya directamente hacia la consolidación de eso. Y por último, la ley 28 del 2006 debe ser revisada en esta asamblea, porque la Constitución no dice que esa ley está derogada. Tampoco lo dice el Código Civil, y tampoco lo dice la jurisprudencia o la doctrina de abogados, y por eso, para evitar, no obstante, solamente señala el tercer juego de excusa como uno de los objetivos para evitarla, consideramos que debe venir aquí, y si hay la sensibilización, si hay el impacto social que ustedes como administración están desarrollando, entonces yo creo que aquí pudiéramos hacer el motivo para que la participación social entienda que resolveríamos el problema de agua potable en este país y resolveríamos el tránsito de los buques neopanamás en el canal. Y por último, Corozal es un aspecto muy sensitivo que esta asamblea en el 2015 reprobó en comisión y lo archivó